La lluvia golpeaba con furia contra los cristales del exclusivo centro comercial mientras Clara observaba desde la entrada cómo las gotas dibujaban caminos caprichosos sobre el vidrio. Llevaba un vestido elegante de color azul marino, el mismo que su marido Roberto le había regalado en su último aniversario. Era la esposa de uno de los jueces más respetados de Madrid, una mujer acostumbrada a moverse entre círculos de abogados, magistrados y personalidades influyentes. Sin embargo, aquella tarde de miércoles, nada de eso parecía importar cuando dos guardias de seguridad se aproximaron a ella con expresiones severas en sus rostros curtidos por años de desconfianza profesional. El más alto, un hombre de complexión robusta con el uniforme perfectamente planchado, la señaló con un dedo acusador mientras su compañera, una mujer de mirada penetrante, bloqueaba su salida. Habían recibido un aviso de que alguien con su descripción había sustraído un perfume carísimo de una de las tiendas del primer piso. Clara sintió como el corazón le daba un vuelco dentro del pecho. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras negaba con la cabeza, intentando encontrar las palabras adecuadas para defender su inocencia. Pero las palabras se le atascaban en la garganta como si un nudo invisible le impidiese hablar con claridad. Los guardias no mostraban el menor interés en escuchar sus explicaciones y le exigieron que abriese su bolso inmediatamente, como si ya hubiesen decidido su culpabilidad antes de siquiera examinar una sola prueba. Alrededor de ellos, los curiosos comenzaron a detenerse formando un semicírculo de miradas inquisidoras y murmullos apenas contenidos. Clara podía sentir el peso de cada par de ojos clavándose en su espalda, juzgándola sin conocerla, condenándola sin pruebas. Abrió su bolso con manos temblorosas y dejó que revisaran cada compartimento, cada rincón donde pudiese esconderse algo. No encontraron nada porque no había nada que encontrar, pero la humillación ya estaba consumada. Los minutos se arrastraban como horas mientras los guardias intercambiaban miradas de desconcierto, claramente molestos porque sus sospechas no habían dado fruto. Sin embargo, no ofrecieron disculpa alguna ni reconocieron su error ante los presentes que seguían observando la escena como si se tratase de un espectáculo gratuito del cual no querían perderse ni un solo segundo. La gerente de la boutique apareció entonces entre la multitud con paso decidido y rostro endurecido por la soberbia de quien se cree dueña de la verdad absoluta. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño tan tirante que parecía estirarle la piel del rostro, y vestía un traje negro que acentuaba su aire de autoridad implacable. Sin siquiera dirigirle la palabra a Clara, se puso a hablar con los guardias en voz lo suficientemente alta como para que todos los presentes pudieran escuchar cada sílaba venenosa que salía de sus labios pintados de rojo intenso. Aseguró haber visto personalmente cómo Clara tomaba el perfume y lo escondía entre sus pertenencias, gesticulando con las manos como si estuviese representando una obra de teatro para el público que se había congregado a su alrededor. Sus palabras eran firmes, cargadas de una convicción que no admitía réplica ni duda razonable. Clara sintió como el suelo se movía bajo sus pies mientras escuchaba aquella acusación infundada pronunciada con tanta seguridad que casi parecía verdad. Intentó defenderse alzando ligeramente la voz, explicando que jamás había entrado en aquella tienda específica, que ni siquiera conocía su existencia hasta ese momento fatídico. Pero sus palabras se perdían en el murmullo creciente de la multitud que había adoptado el papel de jurado popular, sin necesidad de conocer los hechos reales. La gerente cruzó los brazos sobre el pecho con expresión triunfal, como si ya hubiese ganado una batalla que Clara ni siquiera sabía que estaba librando. Los guardias, respaldados ahora por el testimonio de aquella mujer que ocupaba una posición de supuesta credibilidad, decidieron que lo mejor era llevar a Clara a una sala privada para una inspección más exhaustiva y para esperar la llegada de la policía que resolviese el asunto de manera definitiva. La condujeron a través de pasillos estrechos y mal iluminados que olían a desinfectante barato y aire viciado, lejos de las luces brillantes y el ambiente perfumado del centro comercial. Clara caminaba con la cabeza gacha, sintiendo como las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos, pero negándose a darles el placer de verla llorar. Pensaba en Roberto, en cómo reaccionaría al enterarse de esta situación absurda, en la vergüenza que sentiría cuando sus colegas del juzgado se enterasen del incidente. La sala donde la encerraron era pequeña y fría, con paredes blancas desprovistas de cualquier decoración, y una mesa metálica en el centro que reflejaba las luces fluorescentes del techo. Allí la dejaron sola durante lo que parecieron horas interminables,
sin agua, sin explicaciones, sin la más mínima consideración por su dignidad como ser humano. Cuando finalmente llegó la policía, Clara ya había perdido la noción del tiempo y sentía que sus fuerzas se desvanecían como arena entre los dedos. Los agentes entraron con expresiones neutras, pero sus ojos mostraban ese destello de superioridad que aparece cuando creen tener ante sí a alguien culpable sin posibilidad de redención. Repitieron las mismas preguntas una y otra vez, como si esperasen que en algún momento Clara se quebrase y confesara un crimen que jamás había cometido. Ella respondía con voz cada vez más débil, explicando su versión de los hechos mientras sentía cómo la injusticia se clavaba en su pecho como un puñal invisible. La gerente fue llamada nuevamente para ratificar su testimonio y lo hizo con la misma convicción arrogante de antes, añadiendo incluso detalles que no había mencionado anteriormente, como si su memoria se volviese más precisa con cada repetición de la mentira. Clara la observaba incrédula, preguntándose qué podía llevar a una persona a destruir así la vida de otra sin el menor remordimiento. Los policías parecían inclinarse a creer la versión de la gerente porque ocupaba una posición de autoridad dentro del establecimiento y porque Clara, a pesar de su elegancia y compostura, no tenía manera de demostrar su inocencia más allá de su palabra. Fue entonces cuando uno de los agentes mencionó que tendría que acompañarlos a la comisaría para formalizar la denuncia y tomar su declaración oficial. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor mientras asentía en silencio, resignada a seguir adelante con aquella pesadilla que parecía no tener fin. En la comisaría, el ambiente era aún más hostil y deshumanizador que en aquella sala fría del centro comercial. Las paredes grises parecían absorber cualquier rastro de esperanza, mientras Clara era conducida a través de corredores repletos de gente con miradas vacías y resignadas. La sentaron en un banco de madera gastada junto a otras personas que esperaban su turno para ser procesadas, fichadas o interrogadas. Nadie la miraba directamente, pero todos sabían que estaba allí, otra sospechosa más en la interminable cadena de pequeños delitos urbanos que llenaban los informes policiales cada día. Le tomaron las huellas dactilares con una brusquedad mecánica que ignoraba por completo su evidente angustia. El agente que realizaba el procedimiento ni siquiera alzaba la vista mientras presionaba sus dedos contra la tinta negra y luego contra el papel, como si estuviese sellando paquetes en una cadena de montaje en lugar de tratar con un ser humano. Clara sentía náuseas y un dolor sordo en las sienes que amenazaba con convertirse en migraña. Pensaba obsesivamente en cómo había comenzado su día de manera tan normal, eligiendo aquel vestido azul, tomando café con su vecina, planeando comprar un regalo para el cumpleaños de su sobrina. Cuando finalmente le permitieron hacer una llamada telefónica, sus dedos temblaban tanto que apenas podía marcar los números en el teléfono público rayado y sucio del pasillo. Necesitaba escuchar la voz de Roberto. Necesitaba que alguien que la conociera de verdad le recordase que no estaba perdiendo la razón, que todo aquello era un error monstruoso que pronto se resolvería. Roberto descolgó al tercer tono y su voz calmada atravesó el auricular como un bálsamo sobre una herida abierta. Clara apenas pudo articular palabra antes de que las lágrimas finalmente rompiesen la barrera que había mantenido durante horas. Entre sollozos entrecortados le contó todo lo sucedido mientras él escuchaba en silencio, dejando que su esposa vaciase todo el dolor y la humillación acumulados. Cuando Clara terminó de hablar, Roberto simplemente dijo con firmeza que no se moviese de allí, que llegaría en menos de media hora y que todo se solucionaría. Aquella certeza en su voz le devolvió un destello de esperanza. Efectivamente, 28 minutos después, Roberto atravesaba las puertas de la comisaría con su presencia imponente envuelta en su traje oscuro de magistrado. No venía solo. Le acompañaba su asistente legal con un maletín repleto de documentos y además había hecho algunas llamadas estratégicas durante el trayecto. El ambiente cambió radicalmente en cuanto los agentes reconocieron quién era aquel hombre que preguntaba por Clara con voz serena pero autoritaria. Las espaldas se enderezaron, las expresiones se suavizaron y de pronto todos parecían dispuestos a revisar el caso con mayor detenimiento. Roberto exigió ver las grabaciones de seguridad del centro comercial, solicitud que curiosamente nadie había considerado necesaria hasta ese momento.
También pidió hablar directamente con el oficial al mando y conocer cada detalle de las acusaciones contra su esposa. Su presencia no era amenazante, pero sí implacable, como la de alguien acostumbrado a que la verdad y la justicia prevaleciesen sobre las apariencias y los prejuicios. Las cintas de seguridad fueron revisadas minuciosamente bajo la atenta mirada de Roberto y varios agentes que ahora mostraban un interés renovado en esclarecer los hechos. Las imágenes no mentían y revelaban una verdad tan clara como devastadora para quienes habían acusado a Clara. En ningún momento ella había entrado en la boutique donde supuestamente había robado el perfume. Las cámaras la mostraban caminando por el pasillo principal, deteniéndose brevemente frente a un escaparate completamente diferente y luego dirigiéndose hacia la salida cuando comenzó la lluvia. Pero había algo más en aquellas grabaciones que helaba la sangre. Otra mujer, con complexión y vestimentas sorprendentemente similares a las de Clara, se había entrado en la tienda minutos antes. Esta segunda mujer había actuado con nerviosismo evidente, mirando constantemente hacia los lados antes de tomar el perfume y esconderlo torpemente en su bolso. La gerente que había acusado a Clara con tanta vehemencia palidecía mientras observaba las imágenes, comprendiendo la magnitud de su error pero sobre todo la gravedad de haber mantenido su acusación incluso cuando no encontraron prueba alguna. Roberto permanecía impasible junto a su esposa, quien ahora lloraba pero de alivio y rabia contenida. El oficial al mando ofreció disculpas formales que sonaban huecas después de las horas de tormento innecesario. La gerente intentó justificarse alegando la similitud entre ambas mujeres, pero sus palabras carecían de peso ante la evidencia de su negligencia y su prisa por condenar sin verificar. Roberto no elevó la voz en ningún momento, pero dejó muy claro que aquello no quedaría sin consecuencias. Clara fue liberada de inmediato con todas las disculpas oficiales que el procedimiento exigía, pero las palabras no podían borrar las horas de humillación ni restaurar la dignidad pisoteada ante docenas de desconocidos. Roberto la rodeó con su brazo mientras abandonaban la comisaría bajo la mirada avergonzada de quienes momentos antes la trataban como delincuente. En el coche, camino a casa, él tomó su mano temblorosa y le prometió que presentarían una denuncia formal contra el centro comercial por daños morales, y contra la gerente por falso testimonio. No era venganza sino justicia, la misma que él impartía cada día desde su estrado. Durante las semanas siguientes, la historia se difundió por los círculos legales de Madrid como advertencia sobre los peligros de juzgar sin pruebas y actuar movidos por prejuicios. La gerente perdió su empleo y enfrentó consecuencias legales por su actuación irresponsable. El centro comercial implementó protocolos más rigurosos para sus equipos de seguridad, obligándoles a verificar grabaciones antes de acusar a nadie públicamente. Clara recibió una compensación económica pero sobre todo una disculpa pública que, aunque tardía, reconocía el daño causado. Aquella experiencia transformó a Clara de maneras que nunca imaginó. Comprendió en carne propia lo vulnerable que puede sentirse alguien cuando el sistema falla y cómo la posición social puede marcar diferencias abismales en cómo se trata a las personas. Comenzó a colaborar con organizaciones que defendían a quienes sufrían acusaciones injustas sin tener recursos para defenderse. Su historia se convirtió en ejemplo de que la verdad siempre encuentra su camino, pero también recordatorio de que la justicia llega tarde para quienes no tienen voz ni respaldo.